Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de Shigella. Shigella es una bacteria bastante gandalla, es una bacteria que a quien la posee pues lo veremos bastante seguido en el baño, lo veremos con mucho dolor, lo veremos con algunos síntomas que la verdad uno no le desearía ni a su peor enemigo, ¿de acuerdo? Shigella, para empezar, no compromete la vida, pero pues compromete la seguridad del paciente en caso de que no haya un baño cerca, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a empezar con los aspectos microbiológicos de esta bacteria para después pasar con los aspectos clínicos y platicarles del terror de lo que viven estos pacientes. Para empezar, Shigella. Shigella es un bacilo de tipo gram negativo de tipo aeróbico facultativo. Es una bacteria fermentadora de tipo oxidasa negativo. Es una bacteria que posee lipopolisacárido en su membrana. Consiste en un polisacárido O, además del lípido A que actúa como la endotoxina. Se reconocen 4 especies patogénicas en el ser humano que son Shigella zonei, Shigella flexneri, Shigella dysenterie y Shigella boydii. ¿De acuerdo? De acuerdo a los factores de virulencia, Shigella dysenterie produce la toxina Shiga, que es una exotoxina, la cual posee una subunidad A y 5 subunidades B que se van a unir al Gb3, que es un glucolípido de la membrana, y van a facilitar la transferencia de la subunidad A al interior de la célula, es decir, la subunidad B abre camino y la subunidad A es la que enferma. La subunidad A desciende sobre el ARN de tipo ribosomal de 28S sobre el ribosoma 60S del ser humano, evitando así la unión del aminoácido ARN de transferencia y alterando la síntesis proteica, es decir, la toxina de Shiga altera la síntesis proteica. Eso es importante ya que lo suelen preguntar en los exámenes. La toxina Shiga es responsable de daños al epitelio del intestino e incluso a las células endoteliales glomerulares, lo que puede llegar a causar una insuficiencia renal, aunque esto la verdad es muy raro. Shigella causa la enfermedad invadiendo la mucosa intestinal, además de replicarse en las células que tapizan el colon. Presenta genes de adherencia contenidos en un plásmido de virulencia. Invaden a las células de las placas de Peyer, que son las células M, con el GALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosa gastrointestinal, además de que va a poseer sistema de secreción de tipo 3, que si recordarán es el tipo inyectosoma, es decir, se pone encima de la célula y desde ahí le da en la torre a la célula intestinal y provoca un caos. Este sistema de secreción de tipo 3 sintetiza 4 proteínas, la IPA A, B, C y D, responsable de ondular las membranas celulares y permitir que la bacteria sea engullida. Es decir, esta bacteria es mala. Todo lo que hemos hablado pues suena muy feo, ¿no? Lisan la vacuola fagocítica y se replican en el citoplasma evadiendo la respuesta inmune. Como otros aspectos patogénicos, la reorganización de los filamentos de actina permite el paso de la bacteria de una célula a otra. Esta bacteria, hagan de cuenta que no tiene flagelo, pero con nuestros filamentos de actina arma su propio flagelo y ahí anda moviéndose felizmente por las células del tracto gastrointestinal, provocando un proceso inflamatorio bastante gandalla. Sobreviven a la fagocitosis al inducir apoptosis. Esta bacteria va a liberar un proceso inflamatorio por medio de la interleucina 1 beta que atrae a los polimorfonucleares, es decir, a los neutrófilos, hacia los tejidos infectados. Esto desestabiliza la integridad de la pared intestinal por el mismo proceso inflamatorio y permite que las bacterias lleguen a las células epiteliales más profundas. Con respecto a la epidemiología, los seres humanos son el único reservorio conocido. Se transmite de persona a persona por vía fecal oral. Se requieren de 100 a 200 bacterias para provocar la enfermedad. Y los pacientes con mayor riesgo pues siempre van a ser niños y ancianos generalmente. O lugares donde hay gran hacinamiento como infancia, guarderías, cárceles o algún otro lugar donde se concentre mucha gente. El síndrome disentérico. El síndrome disentérico va a consistir en fiebre, pujo, y además la diarrea inflamatoria y el tenesmo. ¿De acuerdo? Es una gastroenteritis que se va a caracterizar por los espasmos abdominales, que es el pujo, y el tenesmo, que es la sensación de que el paciente te va a decir: doctor, voy al baño y siento que me quedo con ganas, como que no saco todo, pero la verdad cuando yo intento pues nada más sale como una tirita de moquito, pues ahí hay que sospechar que el paciente tiene tenesmo.
La diarrea va a ser de tipo inflamatorio, es decir, a la hora de hacer un análisis de las heces van a aparecer rastros de sangre y datos de neutrófilos por el proceso inflamatorio que daña la mucosa intestinal. Va a haber fiebre, como les mencionaba, las heces pueden ser sanguinolientas y con pus o moco. Los signos y síntomas aparecen entre 1 y 3 días después de la infección. Las shigellas colonizan inicialmente el intestino delgado y se van a multiplicar en las primeras 12 horas. Aquí vemos un intestino con muchos rastros de sangre, esas petequias pequeñas que alcanzan a ver ahí son rastros de sangre, que es producto de la respuesta inflamatoria tan severa que se está produciendo a nivel intestinal y lo que va a provocar las diarreas sanguinolientas. Aquí vemos una colonoscopia en la que se alcanza a ver el recto con un proceso inflamatorio. Aquí la bacteria llegó hasta el recto, lo cual es raro, la verdad. Y aquí asemeja un poco a una colitis ulcerativa. Sin embargo, pues ya a la hora de la histopatología se logra evidenciar un proceso inflamatorio severo con neutrófilos y macrófagos. Vemos el proceso agudo que se está llevando aquí, por lo tanto deducimos que es un proceso bacteriano. Y a la hora de hacer pues el cultivo detectamos que es Shigella. Para el diagnóstico pues se requiere el uso de medios selectivos a la hora del cultivo. El tratamiento pues es con antibiótico para intentar acortar la duración de la enfermedad y la eliminación fecal, aunque esta enfermedad podría ser autolimitada. La terapia es con fluoroquinolonas como ciprofloxacino, levofloxacino o trimetopril sulfametoxazol de 3 a 5 días. Con respecto a la prevención, para la prevención se requieren medidas adecuadas para el control de la infección, es decir, medidas higiénicas a la hora de la preparación de alimentos, para así evitar la diseminación del organismo. El lavado de manos y la eliminación correcta de la ropa de cama sucia es útil a la hora de prevenir la diseminación de infección a otros miembros de la familia o grupos de trabajo, donde esté el patógeno ahí buscando víctima siguiente, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es todo por Shigella. Es un tema bastante corto, es un tema que la verdad pues no hay mucho que ver. Es una gastroenteritis de tipo inflamatoria. La diarrea pues tiene sangre y moco, fiebre, el síndrome disentérico. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado el video. No sé si queda algún pendiente, algún tema de bacteriología gastrointestinal. Sin embargo, pues lo checamos y veremos cuál será el siguiente video a subir. Nos vemos pronto, les mando un saludo, bye.